Dios les bendiga grandemente en este nuevo día que Dios nos concede para vivirlo en su presencia, confiando en sus grandísimas y divinas promesas. Quisiera saludarles en esta hora de la mañana con una escritura y poder meditar en lo que respecta a, a estas citas de la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y verso 17 hasta el verso 21. Yo quiero que usted pueda oír este relato, y ver cómo Dios, eh, en su previo conocimiento, Él estableció un apóstol para los gentiles. Y esto es lo que quiero leerles, mire. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Estas son las palabras de Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Cuando Saulo tuvo el llamamiento, fue un llamamiento peculiar, fue un llamamiento sobrenatural, porque era la única manera de que Dios pudiese traer a este hombre. Era la única forma, porque nadie podía hablar con respecto al verdadero evangelio, ¿cierto? Algún discípulo, como Pedro o como Mateo o Marcos, ¿cierto? O alguno de ellos que habían tenido la experiencia del cambio de sus vidas y habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Habían vivido ellos la esencia misma del Evangelio y conocían sí, ciertamente el gran poder de Dios, amén, como fue manifestado en los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Pero Saulo, el erudito, ¿cierto? El docto, este hombre que tenía cartas de los principales sacerdotes para prender a estos genuinos creyentes, ¿cierto? Él pensaba que él le estaba rindiendo culto al Señor. Pero cuando él tuvo una experiencia sobrenatural y Dios lo llamó de esta manera, ¿cierto? Eh, Él tuvo muchas experiencias, porque él se fue a Arabia por 3 años para escudriñar los pergaminos, para escudriñar la palabra. Él se fue al desierto, ¿cierto? Para interiorizarse de lo que respecta a la palabra. Entonces después, cuando él cumple el periodo de los 3 años, él regresa y va a Jerusalén a adorar, ¿cierto? Y luego de ahí él comienza a tener muchas experiencias con los judíos, muchas experiencias malas, difíciles, contradictoras y todo eso. Luego nosotros, con esta escritura que yo les leí acá, logramos entender que el propósito y el gran propósito de Dios era hacer de este varón, de este Saulo, que después fue Pablo, amén, el gran apóstol, hacer de él un apóstol para los gentiles, un apóstol para los gentiles. Ese era el genuino llamamiento de Dios para Pablo, amén. Entonces, después de eso, vemos nosotros eh, la- las tremendas experiencias que él tuvo que vivir, porque cuando él fue a Damasco, ¿cierto? Estando ciego, y Dios le da una visión, y él ve entrar a la habitación donde él está a un varón llamado Ananías,
que entraba y le imponía las manos y Saulo recibía la vista. Y en ese mismo instante Dios estaba lidiando con Ananías para que él fuera a, a ungir a Saulo, ¿cierto? Para que recobrara la vista. Pero Ananías se opone, en cierto modo, y le dice, Señor, pero este hombre, usted sabe, qué sé yo. Pero Dios le dice, no, dijo, deja, porque instrumento escogido me es este. Entonces, hay una predestinación. Y Dios siempre tiene un propósito en el llamamiento, ¿cierto?, de cada creyente. Él tiene un propósito, porque Él te llama a ti con un propósito. Y Él me llama a mí con un propósito. Entonces, lo importante de esto es conocer la perfecta voluntad de Dios para con nosotros, ¿cierto? Ahora, cuando vemos esta experiencia, y Pablo tiene este éxtasis, eh, él estaba orando, dice, eh, vuelto a Jerusalén, dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, es decir, Dios lo estaba regresando a los gentiles. Así que le damos gracias a Dios porque Él siempre nos muestra el propósito. Él siempre nos muestra el propósito de nuestro llamamiento. Amén, de nuestro llamamiento. Y nuestro llamamiento que Él hizo, amén, este llamamiento que Él nos hizo, es para que nosotros le sirvamos y le sirvamos de corazón. Cuando hemos tenido esta revelación, amén, llamémoslo así, esta revelación del llamamiento, ¿cierto? Fue algo sobrenatural, algo que quizás tal vez nunca lo buscamos, quizás nunca anduvimos indagando, pero Dios nos salió al encuentro, así como le salió al encuentro a Saulo, porque Saulo pensaba que le rendía culto a Dios, pero Dios sabía que él estaba errado. Entonces, él tenía que, él personalmente, Jesucristo personalmente, en una columna de fuego, él vino y le salió al encuentro en el camino, en el camino. Entonces, Saulo, al verse increpado por esta gran experiencia sobrenatural, él no tuvo ninguna objeción, porque él era un hombre escritural y él sabía que esa columna de fuego que se le había aparecido a él sabía que esa era la misma columna de fuego que había guiado al pueblo de Israel, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Dios en el desierto. Entonces, él, como era un hombre escritural, él supo que esa columna de fuego que se le apareció a él era la misma que guió a los hijos de Israel, entonces él no tuvo objeción. No tuvo objeción, él tuvo que rendirse, simplemente tuvo que rendirse. Y entonces cuando él se encuentra como acorralado, ¿cierto? Como así decidido a confesar, entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Porque vino una voz, amén, vino una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo, ahí hermano, en esa postura, él alza la voz y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el profeta nos dice a nosotros, amén, que Pablo no iba a llamar Señor a cualquier visión óptica, sino que él sabía que esa voz era una voz sobrenatural. Así que Dios nos ayude, hermano, para poder ser entrenados en el campo sobrenatural y poder captar también nosotros esa voz sobrenatural cuando habla con nosotros, cuando Él nos quiere mostrar, ¿cierto?, su perfecta voluntad. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente, que tengan un excelente día en la presencia del gran Rey de Reyes. Shalom.